Bueno, regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Nuestra cuenta de Twitter, @epoliticoscdn37. La van a ver ustedes ahí en pantalla. La pregunta que nos hacemos esta noche es si ustedes consideran que el gobierno está cambiando las reglas del juego en detrimento de los inversionistas, tal y como sugieren algunos empresarios. A mí me gustaría destacar parte de la explicación que hace el señor Campos de Moya con relación al tema del 50% adelantado del ITEVIS para las materias primas. Él dice que la DGA recibiría ingresos avanzados, pero que los inversionistas, o sea, los industriales, recobrarían en 7 meses o un año estos recursos, una situación que los pondría en desventaja frente a competidores internacionales. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Y si piensan que el gobierno está cambiando las reglas del juego sin hacer los análisis o sin tener los consensos indicados para hacer este tipo de toma de decisiones. Mira, perdón, había ya una situación difícil con los anticipos para los empresarios, porque usted se hace una proyección de las ganancias del año anterior y usted proyecta lo que se va a ganar, y eso eso no hay como usted poder... Es una proyección, un presupuesto. Bueno, una proyección de beneficios que usted no sabe cómo le va a ir. Yo te lo digo, por ejemplo, yo tenía una corredora de seguros, teníamos una póliza. Hoy si la póliza me la quitaron, como efectivamente, claro, tú sabes que cambian de corredor, y yo tuve que pagar un anticipo y después no me lo quería reconocer el Estado. Entonces, eso es injusto. Si además del anticipo, que ya es una penalización, oye, el anticipo no te lo devuelven, ellos te lo acreditan y todo. Entonces, si además del anticipo, ahora usted tiene que pagar un ITEVIS adelantado, oye, el ITEVIS lo paga el cliente. Consumidor final. El consumidor final, el ITEVIS no lo paga el empresario, el comerciante. Esa es la propia ley, es la naturaleza de la ley. Sí, el comerciante lo que hace es retener, ser agente de retención. El comerciante es un agente de retención. Claro. Entonces, si usted no sabe si va a vender, si esa mercancía se va a vender, si todavía a usted no se lo han pagado, ¿cómo se pretende que el 50% del ITEVIS, y estamos hablando de un 16%, o sea, es el 8% de todo lo que tú vendas, sin saber si lo va a vender ni cuándo lo va a vender, si esa mercancía gusta, no gusta, o lo que fuese, para tú entonces tenerle que anticipar al gobierno, solamente para cubrir un déficit irresponsable de este gobierno del PLD, que es irresponsable, Pero lo que dice irresponsable totalmente, con una deuda que, si bien es cierto que aquí, como decía Tobías, hay poca carga fiscal, al punto que hasta el presidente... dijo que no sabía cómo era que cómo era que se hacía, decía Pepe Mojica, cómo era que el gobierno se hacía, que hacía magia, mago. Lo que no sabe es la deuda, claro, en que sustentan el presupuesto en este país. Usted sabe lo que es un presupuesto de 700,000 y pico de millones de pesos, que solamente usted recaude, que tenga seguro, y eso contando con un 50%, que es ilegal inclusive, que es ilegal, porque eso no hay ninguna ley que lo haya autorizado. Se están, digamos que tomando como punto de referencia una resolución que fue provisional y que no le da pie para que hagan eso. Óigame, usted tener que entre el déficit que se supone que está ya preaprobado por los propios PLDistas y por los organismos internacionales que ellos se agencian a través del Banco Central, además de la deuda, usted sabe lo que es que de el monto total del presupuesto nosotros tenemos que pagar más del 50% solamente del pago de intereses de la deuda, del servicio de la deuda, sin pagar un solo centavo de intereses. Entonces, así, cada metro que se hace de asfalto en este país, a través de la fiducia y a través de todo eso, que es otro préstamo envuelto que hace el gobierno, todo eso lo tenemos que pagar nosotros, y lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, porque el nivel de endeudamiento que llevamos, hay que ver que el gobierno del PLD tomó la deuda en 9,000 millones. ¿En cuánto está? ¿Tú sabes cuánto tiene proyectado? No es 30 y pico millones, como yo dicen, no, 42,000 millones de dólares. Pero Grecia y Puerto Rico son dos niños de teta, lo que va a pasar aquí en años si seguimos con este nivel de la deuda como va. Mira, ¿es cierto eso todavía? Yo entiendo que lo que expresa, que fue tu pregunta, el dirigente del sector empresarial, es correcto desde el punto de vista de la explicación técnica de que cuando tú tienes que adelantar un dinero para pagar un anticipo, un 50% sobre esos insumos, estás reteniéndole una parte del cash flow, es decir, del flujo de efectivo, del flujo de caja, que pudiera tener ese sector para poder manejarse con todas las obligaciones que pueda tener, y si lo va a cobrar a 7 meses, pues retrasa ese movimiento, y el dinero tiene un valor en el tiempo, es decir, el dinero tiene valor en el tiempo, y cuando tú lo adelantas, pero en definitiva,
impuestos estamos trabajando el empresario, te lo digo sí, yo. Pero tú prefieres que se cargue más débil o que se cargue a los pobres o que se retenga a un sector industrial que puede pagarlo y que como quiera está dentro de eso. Porque lo que está pasando en este país es una inconsciencia, que es lo que tenemos. Y los políticos lo estamos viendo día tras día, cómo se va deteriorando la calidad de vida de esa clase media que no tiene para dónde coger. Y esos pobres, que en el único país de la región, en donde tenemos el crecimiento más alto y los pobres no bajan. Es una cosa increíble, porque en un país donde haya tanta riqueza, allá donde el crecimiento tenga 2 dígitos y esté en 7.5, como dije el Banco Central, ¿cómo es posible que los pobres todos los días sean más pobres? Porque usted se cree que dar una tarjeta de solidaridad saca de la pobreza a alguien. Lo hablamos ayer eso. Mira, por favor. Yo quería decir que es un tema de modelo económico. Yo pienso que en el país no hay un proyecto económico establecido y sostenible en el tiempo. Hay una ley de estrategia sobre el desarrollo que no se cumple a cabalidad, porque la misma mandaba una ley de responsabilidad fiscal y esa ley no ha pasado todavía. Claro. Ya he hablado también de algunos pactos que quedan pendientes todavía. Pacto eléctrico que no se hizo. Así es, el pacto fiscal. Solamente el pacto de educación el que se ha puesto en marcha. Si no han podido, la ley del partido y la ley electoral tienen que ver con la estrategia nacional de desarrollo también. También están en el aire. Nos hemos decantado por un modelo de endeudamiento externo agresivo, donde se entiende que no importa que estemos casi al 50% del PIB de endeudamiento, podemos continuar abonándole a la deuda casi un 23% de lo que entra por ingresos del Estado, que tiene por los tributos, y donde tú tienes todavía una nómina pública hipertrofiada, que ayer también hablábamos de ello, sin ver cómo hacer algún recorte y manejándote con austeridad en algunos sectores. Pero igual, tú tienes entonces otros sectores sensibles de la población dominicana, como el tema de salud, donde aumentó la partida este año casi 10.000 millones de pesos, pero porque aumentó el presupuesto, pero no aumenta en cuanto porcentaje. Incremental. Todavía sigue en 1.3 del PIB, cuando debe ser casi un 5%. De hecho, la gente se plantea un 5% de ese sector y que ronda más de 75.000 millones de pesos, no más de ahí. Entonces pienso que el modelo hay que revisar. Yo entiendo que tal vez la reducción de impuestos, que es un modelo que uno siempre apoya y entiende que ha sido el modelo exitoso internacionalmente, no es tan posible hacerlo ahora, pero no te vayas a los extremos entonces, exigiéndole al empresariado que adelante un ITEVI que ni sabe, como decía anteriormente los panelistas, si lo va a cobrar. Pero además, un empresario eso ya se está haciendo, pero en este caso es algo agregado. Que ha tenido que comprar dólares para importar mercancía, materia prima. Imagínate. Sin antes tener la ganancia todavía. Entonces, más los impuestos que tiene permanente, seguridad social. Y los costos agregados. Ahí voy, el costo de energía eléctrica. De energía, que hay que subsidiarlo, de plantas eléctricas, de seguridad. Es todavía un gran reto en el país. El gobierno no retorna nada. Tiene que pagar en seguridad, señores, porque ya no la seguridad solamente en el establecimiento, sino también en el transporte de mercancía. Y los propios propietarios, cuando salen de su trabajo, están teniendo seguridad mayor. Entonces, entiendo que hay unos costos que no se ven, que son aquellos costos ocultos que hacen aumentar lo que es el manejo. Las tasas de interés. Todo eso también aumenta. Y los gastos operativos. Yo creo que debemos repensar un poco qué tipo de modelo económico vamos a proyectar, porque si vemos la cadena de endeudamiento en los últimos 16 años, ha aumentado 6 veces lo que teníamos de deuda. Cuando asumió el gobierno, por ejemplo, el PLD, pero también el PRD llevó un aumento y hemos seguido esa carrera. Sí, pero en 170 años de república a 9.000 millones y en 16 ya va en 47. Mira, Catherine, 42. Yo para concluir, en el caso mío, habló el empresario Reinieri sobre las reglas de juego, sobre seguridad jurídica. Yo creo que aquí no se está cambiando la seguridad jurídica ni las reglas de juego desde el punto de vista de la inversión extranjera. ¿Qué ha hecho la administración? Establecer un adelanto de un impuesto que el sector empresarial debe pagar y que lo haga en anticipado, y sobre esa base ya esas industrias tienen proyectadas sus volúmenes de venta y sus niveles de operación. Hermano, el 1.5 era transitorio. Entonces, ¿qué tú prefieres? Que se le cargue a los más pobres, es la parte positiva, que se aumente el ITEVI. Que se le carga más a la gente, porque óyeme, hay dos modelos positivos, el impuesto directo o el impuesto indirecto. Y aquí hemos estado jugando a los dos. Cuando el gobierno está en una reforma fiscal, sé que un proceso electoral, pone impuesto indirecto. Cuando pasa el proceso, va con el impuesto directo al empresariado, sobre todo, para que éste tenga que cargar
con un costo altísimo que el gobierno tiene en su déficit y necesita recuperar, que ha gastado en la campaña. Después del déficit del 2012, que fueron 220 mil millones de pesos, hicimos 2 reformas fiscales en el país que entraron. Pero 325.000 una, lo que pasa fue una con 2, porque entró en diciembre y otra entró al año posterior. Claro, no, porque tenía plazos, es decir, claro, tenía plazos escalonados para diferentes elementos. El café, el azúcar y demás. ¿Y qué tú querías? ¿Le íbamos a poner todo al mismo tiempo? No es verdad. Entonces, hemos hecho parchos fiscales, señores. Vamos a buscarlo a un pacto, ¿verdad?, de la placa se mantiene. Donde no sea impuesto, escúcheme, que no sea, y que sea impuesto progresivo y no regresivo. Mira, el que más gana debe pagar más, pero no puede ser la carga que caiga, como tú mismo dijiste, en la clase media. Hay un tema, Beni, que tú has tratado, que es neurálgico para entender el problema de la carga impositiva. Muchos economistas y en muchos países se habla de una reducción de la carga, y eso hace que haya menos evasión y que, por supuesto, la base aumente, porque cuando todo el mundo está parejo y hay un impuesto lógico, y esos son, se aumenta la base impositiva, ampliarla para que todo el que está en el mercado, para que todo el que esté en la informalidad vaya a la formalidad con confianza, se regularice, y entonces el gobierno tenga más impuestos. Pero para eso, una presión tributaria controlada, que la gente tenga confianza, que la gente no piense todo lo que yo me gane se lo voy a tener que pagar el impuesto al gobierno, y que, Beni, el gobierno retorne. Usted tiene que tener usted tiene que garantizarle al que está tributando que usted le va a retornar en bienes y servicios, en garantías. Por eso que aquí la clase media va tan forzada, porque aquí una gente de clase media en ningún país del mundo tiene que pagar en educación lo que paga la clase media aquí, ni en seguridad, ni en agua, ni en transporte, ni en muchísimas renglones que tienen garantizado, porque el gobierno se lo suministra a la clase media. Por eso que está tan forzada. Todo lo que tiene que ver con un adicional de un muchacho de clase media, todo tiene que cubrir. El tema de presión tributaria que hablaba todavía, que era muy baja, es que hay estudios hechos por el propio Banco Central que solo el 30% que deberían tributar son los que tributan. O sea, el 90% de la tributa se queda en el 30%. Agrégale la evasión, agrega los incentivos fiscales que llegan a 230 mil millones de pesos, que también afecta el presupuesto como otros ingresos, que son casi 100 mil millones de pesos. Pero en un pacto fiscal esos incentivos fiscales no están planteados como ingresos en el presupuesto, son ingresos que dejan de recibir. Esos incentivos distorsionan el mercado, y si distorsionan el sistema, y además crean ventajas, competencia desleal de unos con otros. Pero persiste y al final no es incentivo, se convierte en el subsidio. Por eso que ese pacto fiscal es necesario, por eso que ese pacto fiscal es necesario. Por eso la ley de estrategia nacional de desarrollo lo planteaba, porque eso hay que hacerlo. Una reforma que realmente conlleve progreso. Que sea un país que progrese, que la gente se sienta incentivada a poner una industria. A la gente habla mucho de emprendedurismo. Aprovecha a poner un negocio para que tú veas. Oye, lo primero es que viene el letrero, impuestos. Una pregunta. Salud pública. Si las autoridades dicen que el 40% hay un 40% de evasión, ¿quién evaden? Y es fácil emprender en este país. El régimen de consecuencias también es parte de eso. Porque el delito fiscal en el mundo entero es un hecho penal. Porque de la Suiza Juan Pérez no va a evadir. En este país yo no recuerdo que el año pasado, hace 2 años creo que vi un empresario, duró 24 horas, ni el fiscal lo vio. Pero no es Juan Pérez de la Sursa, ¿verdad que no? No, los que son opositores al PLD, porque ningún PLDista se lo cerraban. No, evaden todo, toda la vida. O sea, si tú ibas a una cena de la oposición, al otro día tenía un inspector. Tú estás jugando tu rol de... No, yo no estoy jugando ningún rol, es verdad. Tú tenías un inspector y la gente tenía miedo hasta de comprarte una taquilla o de comprarte una actividad. Porque decía, mira, que yo no puedo. Tú estás loco. No, porque eso pudiera asumirse como, pero que esto es un régimen de terror. Un régimen de terror. Los proveedores del Estado que lo viven presionando. Eso también es cabal. Oye, cuando te mandan una taquilla de 2 millones obligatoria, como la que hizo Leonel ahí en la Tiradentes, ¿cuántos millones eran? Por taquilla. ¿Quién le va a decir que no a un presidente? Dime. Janilda vino dura hoy. La medida está tomada. La única dama. Es lo que ha dicho
el director de aduanas, es lo que ha dicho el ministro de No Hacienda. se puede votar por ese presupuesto. Y se aprobó en el presupuesto. Pero en Está todo el- caso, Pero hay que votar en contra. esa ese medida presupuesto. se podría modificar de alguna manera. El No, con la ministro mayoría decía que tiene- el Senado podría Catherine, cuando tú modificar. dices Con la que mayoría la de creación de se riqueza, se los aprobó países y mañana está en avanzan. segunda lectura. Tú no Sí. puedes salir de la pobreza si tú a los que están produciendo riquezas, usted los tiene ahogados. Claro. Primero, y viene otro palo más para el empresariado con el aumento del salario, que hay una demanda que es necesario aumentarlo. Así es. Entonces, aumento de salario, anticipo, Pero si usted le ITEVI si le quita anticipado, recursos y después pide no puedo aumentar. gastos Vaya a la quiebra. ocultos. Señor, pero venga acá. Sí. Y además un país sin garantías ninguna, sin seguridad Ni al jurídica, punto sin de régimen de equilibrio, consecuencias, sin ¿Usted sabe nada. quién se puede beneficiar? Mm. Los que financian eso. Ah, no, Ah, claro. sí, claro. Eso es lo que tienen los incentivos que dice Tobías. Sí. A eso sí se lo dan. Lo que que le dan dicen eso- Los incentivos de están en transporte, de diferentes- combustible, los incentivos de fiscales todo. están en diferentes leyes, no están en un sector No, estoy de específico. acuerdo, pero es un es un acumulado de compendio. diferentes leyes y llega en total a casi 230 mil millones de Pero pesos. entonces ¿Usted cree que es vamos a revisar el posible? modelo. ¿Usted cree que Y es vamos a posible? aprobar presupuesto deficitario. Con eso Pero no mira, son incentivos si políticos. esos incentivos se quitaran o se regularizaran, esos 141 millones que tenemos que coger prestado obligado ahora, que ustedes lo van a aprobar en este presupuesto, porque No ustedes hubiera aprueban nece- todo. no hubiera necesidad. Ustedes aprueban todo, Hay una porque ustedes línea tienen su de mayoría. también establecida. Y para eso Danilo quería su Congreso, para que le aprobaran todo, y lo van a aprobar con su mayoría mecánica que tienen. Bueno, Óyeme, me si imagino que esos ustedes querían la mayoría incentivos, para aprobar lo que nosotros no, dijéramos. pues mira que no. Pues mira que no. Yo pienso Nosotros que- hemos sido un poquito más equilibrados. Un cuando ciclón nosotros nos tocaba. batatero. No, es verdad. Mira, yo No es pienso verdad, la que historia está ahí. nuevamente No es hay que verdad. sentarse a ver qué tipo de presupuesto necesita la economía dominicana por el tamaño de la economía. Pero Aquí pareciera que tenemos una economía rica, ¿verdad? Pobremente administrada, ¿qué dice? Porque tenemos crecimiento 6.5, el mayor de la región, compite lo mayor del mundo, pero cuando tú te vas al Foro Económico Mundial, Sí. los índices son negativos. Llama, el Entonces, hay un gobernador del problema. Banco Central gana más que el presidente de los Estados Unidos. Eso lo hemos visto. Sí. Lo hemos visto. Por favor, Ya esto es un ya país es un que tema. con 10 millones de habitantes, eso es un abuso. Pero no solamente eso, aquí hay organismos descentralizados como Pero, superintendencia de pero valores. viene ganando eso desde Oye, toda la vida, no, es ahora. No es verdad. No es Sí, verdad. eso sí. Esos 500 Esa mil, ese proporción- millón que se pusieron en esa el Banco proporción Central, viene de son los siempre. gobiernos del PLD. No, viene Al de siempre, contrario, Danilda. en los Viene gobiernos de del PLD, siempre. todo lo que dice Hipólito le rebajó el suelo a todo el mundo. No, eso no es verdad. Ah, pero eso yo viene estaba ahí. siempre. A mí nadie me lo contó. Yo No, estaba ahí. ahí la y quitó discusión todos los del suelo del gastos. Y sector había público, que apiarse me gusta los verlo, vehículos, hazme el favor. El del departamento, sector público, y ministerio por lo hemos ministerio, hablado, sí. y estamento por estamento, porque hay gente que hay que ser bien paga pero por ve la acá. función que hace. O sea, Alan Grispan ganaba 6 veces lo que ganaba. Pero el yo estoy dominicano. escuchando del sueldo Comparado del con gobernador otros. del Banco Central, Pero yo Carlos, pienso que el desde que problema yo está- tengo uso de razón. No, Oye, claro. el alto La salario. cantidad Bájale de algo, gente Tobías, bájale que no algo. hace ninguna función en el Estado Sí. dominicano, eso hay que revisarlo. Eso sí me preocupa Yo a mí. pienso, por ejemplo, El gobernador cobraba 125 mil pesos del Banco Central. Búscala. Bueno, en la proporción de ese ¿Y tú momento. sabes cuánto gana? 1 millón y pico. yo estimaba que hoy el Congreso pudiera a lo mejor evaluar si Claro, se iba a hacer modificar un la incremento, pieza. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el tema de los afectados por la Mira, lluvia? por en las el gobierno de inundaciones? Salvador, Ayer se hablaba mira, de eso. un ministro que era secretario ganaba 3 mil pesos. Cuando Yo era Balaguer, secretario de ministro, no, cuando y Salvador. cuando Balaguer también. Oye, 3 mil pesos ganaba Te lo digo un porque en mi ministro. caso Un fue que ministro, llegaba a 3.000 porque pesos. yo era asistente de un ministro y ganaba 3 mil pesos. Bueno. Así era. ¿Tú sabes lo que Pues es? chicos, tenemos que despedir el Y eso es programa la de esta realidad, noche hay que ya. mejorar. Ya Franklin Guerrero está listo para el resumen final. Porque el Franklin, PLD ha hecho con este país no tiene y hoy madre. está lloviendo, pero Gianilda vino con fuego. claro, como siempre, Yanilda es una mujer, mira, de armas tomar y en el buen Y sentido yo de la como palabra. dama tengo que respetarla y darle su trato. ¿Qué tal, Franklin? ¿Cómo te va? Muy bien.